Empezamos. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrek erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak. Era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Pasamos al punto 1 del orden del día. Expediente 635/2018, modificación de la ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento de las instalaciones municipales de carácter cultural. Héctor. Bueno, lo primero, explicar un poquitín por qué viene esto, porque esta modificación es una propuesta técnica nuestra. El tema es que el uso del matadero, pues va muy bien. De hecho, en lo que vamos de año, pues ya hemos tenido 15 reservas, lo cual sale a 2 por fin de semana. Generalmente suele ser sábado, domingo, viernes, sábado. Y ya tenemos reservas hasta el 18 de abril. O sea, lo cual que bueno, la ocupación es constante los fines de semana. ¿Qué está pasando? La modificación va sobre todo en el sentido de quitar la fianza. Porque, primero, no ha habido ningún problema en todo 2017 y en 2018. La verdad que absolutamente ningún problema. La gente está respondiendo perfectamente. Pero lo que nos genera el tema de la fianza es por cada fianza tener que hacer un decreto con carta de pago, comprobar que esa fianza se ha pagado, hacer después un informe del estado del local, volver a hacer otro decreto para la devolución de fianza. En fin, por cada vez que el local se está alquilando, nos está generando a ciudadanía e intervención principalmente mogollón de curro, y cuando no ha habido absolutamente ningún problema, ni parece que lo vaya a haber, bueno, pues por el tipo de actividad que se está desarrollando allí y cómo se está comportando la gente. Entonces, creíamos que podía ser un buen paso quitar la fianza, por eso se ha quitado en el punto que se puso en el informe, en el punto 3 se ha quitado el tema de la frase de la fianza en la propuesta. Y luego, pues para tener una herramienta a la que poder agarrarnos en caso de que pasase algo, que ya digo, por cómo va hasta ahora, parece que no vaya a ser así, pues tener una serie de infracciones y de límites de dineros a los que ceñirse si se produciese algo. También tenemos muy claro nosotros como técnicos que estas sanciones solo se producirán en el caso de que la rotura de algún material se produzca por mal uso. O sea, si dentro de un año y medio se rompe una silla, pues cuando se ha utilizado pues infinidad de veces, pues bueno, pues puede ser que no tenga el usuario ningún tipo de responsabilidad sobre ello y ahí no se va a aplicar. Y un poco sin más, esas son las dos razones principales por las que proponemos esta modificación. ¿Juanra? Ana Rosa. Bueno, pues que si está justificado que no es necesaria la fianza, pues que trae más problemas que beneficios, que nos parece perfectísimo que se retire y que en la anterior votamos a favor de todo esto y que vamos a votar a favor. Vale. ¿Enela? Egunon, nosotros también vamos a votar a favor de la modificación con independencia de lo que votáramos en su día sobre la norma, pero la modificación nos parece bien. Vale, pues procedemos a votar. ¿Votos a favor? Vale. Pasamos al punto 2. Luis, nada, solo reseñar que es la aprobación inicial para la modificación con la exposición pública que se publicará en el Boletín Oficial de Vizcaya. Alegaciones, y si no hay alegaciones, bueno, tal y como consta en el informe de Héctor, se considera definitivamente aprobada, ¿vale? Punto 2, el orden del día, expediente 714/2018, aprobado la declaración institucional 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. José Félix. Sí, paso a dar lectura del expediente 714/2018 con el asunto de declaración de UDEL para el 8 de marzo de 2018, preparado por nuestra técnica en igualdad, Suriñe Hurtado de Saracho.
Antecedentes. Visto que la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, ha trasladado a este ayuntamiento una propuesta de declaración institucional de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, visto que tras su análisis las asociaciones de mujeres del municipio han mostrado su conformidad con la citada declaración y con las disposiciones legales del cuarto Plan de Igualdad para las Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Zalla del 2016 al 19 y la Ley 4/2005 del 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, se pasa a aprobar la declaración institucional con motivo del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres que se transcribe a continuación. Declaración para el 8 de marzo de 2018. ¿Qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan? Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar una convocatoria de huelga internacional de mujeres en más de 70 países, y este año 2018 se repite bajo el tema de Emakume ok Plankton. Nosotras paramos. La huelga tiene por objeto visibilizar el impacto que tiene en nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que éste sea reconocido. El bienestar de nuestra sociedad no sería posible sin la realización de actividades imprescindibles para la sostenibilidad de la vida, como el cuidado de las personas, niñas y niños, mayores y personas dependientes, o el mantenimiento de las tareas del hogar. Estas labores, mayoritariamente no remuneradas, recaen principalmente en las mujeres. Sin su contribución, la sociedad se pararía. Gran parte del trabajo de las mujeres está invisibilizado y no se contabiliza. Esto implica no solo que se subestime el valor de los bienes y la riqueza producidas en los hogares, además, niega e invisibiliza las horas y la contribución económica que suponen estas labores realizadas mayoritariamente por mujeres, e invisibiliza asimismo el enorme ahorro social que suponen en servicios de cuidados sanitarios, sociales y de protección. Si tenemos en cuenta las horas dedicadas dentro y fuera del mercado de trabajo, las mujeres asumen en nuestra sociedad el 56% del mismo, pero realizan el 74% del trabajo no remunerado. Además, muchos de los trabajos feminizados, ocupados principalmente por mujeres, forman parte del empleo precarizado o incluso de la economía sumergida en el mercado laboral. Además, en este sector se emplean muchas mujeres migradas, que han tenido que delegar el cuidado de su familia en otras mujeres de sus entornos de origen, construyendo así las cadenas globales de cuidado. Y es que no se trata únicamente de las tareas que realizan, sino que como consecuencia del tiempo que las mujeres dedican al cuidado y a las tareas del hogar, los hombres disponen de más tiempo que emplean en el desarrollo de su carrera profesional y laboral, o de cualquier actividad social o de ocio a la que las mujeres tienen grandes dificultades de acceso. Este uso diferencial del tiempo constituye un importante freno para el avance en el objetivo de la igualdad, traduciéndose en la perpetuación de los estereotipos sobre hombres y mujeres y en un obstáculo estructural para conciliar las diferentes responsabilidades atribuidas por género, entre otras consecuencias. Por todo ello, resulta imprescindible reconocer socialmente los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida, apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión, impulsar la corresponsabilidad de los hombres, hacer visible la pérdida del talento de las mujeres en espacios de poder que provoca este modelo de organización social, alinear la cultura organizativa y empresarial con la igualdad y fortalecer los servicios públicos que favorezcan la conciliación entre vida laboral y personal. Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de Zalla se compromete a desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, así como a compartir los espacios de decisión con las mujeres. Contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo y consolidación de recursos y servicios públicos para apoyar el cuidado y promover la articulación de estrategias comunitarias para la corresponsabilidad social, en los cuidados. Desarrollar las políticas municipales con perspectivas de género. Incidir en la transmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria. Finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y como colofón, como aportación de este equipo de gobierno, queremos decir que conste en esta declaración institucional que el consistorio apoya y anima explícitamente a las mujeres de Zalla a secundar la huelga de 24 horas del 8M.
Sí, Ana Rosa. Pues muy bien, pues visto que la declaración propuesta es de EUDEL y visto que tras su análisis las asociaciones de mujeres del municipio han mostrado la conformidad, pues que nos adherimos a la declaración y que acudiremos a todos los actos que se convoquen y que se organicen con motivo del 8 de marzo. Nela. A mí, si me lo permite la comisión, me gustaría resaltar un par de frases de la declaración. Creo que son muy importantes. Una es que se invisibiliza el enorme ahorro social que supone en servicios y cuidados sanitarios y sociales y de protección el trabajo que realizamos las mujeres. Y otra es que está provocada, esta desigualdad, esta discriminación está provocada por este modelo de organización social. Es decir, esto no es una casualidad, la discriminación que sufrimos las mujeres viene porque está así creada esta sociedad. Nosotras, las mujeres de EH Bildu, vamos a votar, bueno, EH Bildu va a votar a favor de la declaración institucional. Los puntos que vienen desarrollados son puntos que están recogidos en el plan de igualdad que está aprobado por toda la corporación. Y las mujeres de EH Bildu se une a la huelga, las mujeres de EH Bildu vamos a hacer huelga ese día y animamos igual la participación de las mujeres en la huelga. Vale, José Félix, si pasas a comentarnos los actos del día. Bueno, para que quede claro, además de la declaración de EUDEL, hemos añadido esa última frase para que... Sí, bueno, quiero decir, para que quede claro, eso no estaba, pero bueno, lo añadimos, eso es. Y bueno, pues ahora lo comentáis, que comenten los actos y... Bueno, dentro de los actos que durante todo este mes pasado de febrero todas las asociaciones del pueblo hemos ido preparando junto con ellas, están la escuela de BHI de Mimeti de Zaya, Maristas, Indartu, CEPA, el Carchen en Chutecoa y, lógicamente, el área de igualdad del Ayuntamiento de Zaya y su técnica Suriñe Hurtado de Saracho. Perdón. Entonces, ayer ya iniciamos los actos alrededor de este 8 de marzo con una conferencia que nos dio la Patricia Melgar Alcantuz, que es pedagoga, investigadora y experta en violencia de género y es además también profesora de la Universidad de Gerona. Ayer tuvimos una charla a las 17:30 en la Sala de Cultura sobre el prevenir la violencia de género, tolerancia cero desde los 0 años. Ese es el primer acto de los actos que se van a hacer alrededor del 8 de marzo en este mes. Seguidamente, en el día 7 de marzo, vamos a proyectar una película, se titula Mustang, que va a ser a las 18:30 también en la Kulturechea, en el mismo lugar que hicimos ayer la conferencia. El 8 de marzo se hará el Día Institucional, Marcha por la Igualdad y el acto institucional en la plaza, como venimos haciendo todos los años. El 14 de marzo se va a presentar el estudio sobre el conocimiento, valores y percepción de la igualdad entre mujeres y hombres entre la juventud de Zaya, que va a ser a las 18 horas en la Kulturechea también. Y el 20 de marzo va a haber un cuentacuentos infantil a las 17 horas en la Humeteca de Zaya. Estos son todos los actos que, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos preparado. Sí, Ana Rosa. Sí, a ver, claro, es que nos ha sorprendido un poquito el punto si no estaba dentro. Entonces, apoyamos la declaración, pero claro, el punto está nuevo y no lo hemos contrastado con el resto del grupo. Entonces vamos a reservar el derecho para el pleno, ¿vale? Vale, de acuerdo. Nela, ¿quieres comentar algo de ese punto? Vale. Bueno, pues aldeko botoak, abstenciones y kontrako botoak, pues no hay. Vale. Pasamos al siguiente punto. Aprobación del reglamento para la Policía Municipal. Javi.
Este punto del orden del día se debe a una necesidad legislativa, ya que hay una ley que obliga a adaptar las ordenanzas existentes en los municipios para regular las policías municipales o a crear una ordenanza en caso de que no existan antes de mayo del 2018. Este es el caso de nuestro municipio, no hay una ordenanza vigente y para cumplir con este requisito legal se ha utilizado un modelo de plantilla de ordenanza propuesta por EUDEL y se ha adaptado a las características del municipio de Zaya. Básicamente lo único que se ha hecho es eliminar aquellas categorías superiores dentro del escalafón de mando que no tienen sentido en un municipio del tamaño de Zaya. Por lo demás, el resto de la ordenanza es punto por punto el modelo propuesto por EUDEL. Traemos esta ordenanza a comisión informativa porque tiene que ser dictaminada antes de su aprobación en pleno. La propuesta es dictaminarla hoy, pero en cualquier caso, antes de poderla llevar a pleno, es necesario también someterla a la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y ese trámite tiene que completarse también. En definitiva, es un paso más para poder cumplir con el encargo de tener una ordenanza vigente en mayo de este año. Sí, Juanra. Sí, dos cosas. Ha comentado el alcalde que tiene que pasar por la mesa de los trabajadores. ¿Esto está contrastado ya con los trabajadores? No ha pasado por la mesa de negociación, pero tiene que pasar por la mesa de negociación. Lo que proponemos es dictaminarlo aquí, pasar por la mesa de negociación y si hay algún cambio habrá que volverlo a dictaminar. En cualquier caso, no me parece superfluo el informar a la corporación, en este caso a la comisión informativa del estado de esta ordenanza, antes de que se cumpla ese otro requisito. Cuanto antes se comparta, evidentemente mejores y más aportaciones se pueden realizar. No sé, entonces nosotros haríamos quizá una sugerencia, que se quede la ordenanza encima, el reglamento encima de la mesa y que cuando pase por la mesa de los trabajadores, pues que la propuesta, vuelvo a repetir, es dictaminarla hoy. Y si después de pasar por la mesa de los trabajadores de negociación hay algún cambio, se volverá a dictaminar. Pero la propuesta es dictaminarla hoy. Bueno, era una sugerencia. Nosotros pensamos que es mejor hacerlo de la otra forma, pero bueno. ¿Es necesario informe de secretaría para no, o sea, no es informe preceptivo, pero si lo requiere el número legal que determina la ley, se realiza el informe de secretaría. Y reseñar que es la aprobación inicial. Es una ordenanza, por tanto tiene que seguir la tramitación establecida en la Ley de Bases de Régimen Local, aprobación inicial, exposición pública en el BOE y reclamaciones, sugerencias y aprobación definitiva. Bueno, pues nosotros, tanto en cuanto hasta que pase por la mesa de los trabajadores, pues nos reservaremos el voto para el pleno. No sabemos si va a ir a este pleno o irá a otro, pues de momento no vamos a reservar el voto. Nela. Es que ricasco. Pues nosotras también veníamos preguntando por el informe de legalidad. No sé, voy a tener que repasar apuntes sobre cuándo es necesario el informe de legalidad y cuándo no para aprobar los asuntos en pleno. Ha comentado el portavoz que la ordenanza es una necesidad legislativa y que tiene que estar hecha antes de mayo del 18. Entonces, nos gustaría saber en dónde está recogida esa obligación legislativa, porque nos llama la atención, hemos hecho una búsqueda en boletines oficiales de Vizcaya y solo hay 2 reglamentos aprobados. Uno es en Guecho, que se aprobó en el año 2004, y otro es en Balmaseda, que se aprobó en el año 17. Entonces, pues bueno, quiero decir que nos llama un poco la atención que no aparezcan más reglamentos en el boletín oficial de Vizcaya. Sí, Hemos mirado también RPTs de distintos ayuntamientos y, bueno, pues también hemos visto, por ejemplo, ayuntamientos que tienen recogida la estructura que se plantea en el reglamento. Por ejemplo, Arrigorriaga tiene esa estructura en RPT con 12.000 habitantes, pero tiene la plaza vacante. Musquis la tiene recogida en RPT, tiene la plaza vacante. Gorliz la tiene cubierta, tiene 15 efectivos en policía municipal. Erandio la tiene cubierta, pero tiene una plantilla de 27 efectivos de policía municipal y con una población de casi 25.000 habitantes.
Y Echevarri, con 11.000 y pico habitantes y una plantilla de policía municipal de 17 efectivos, la tiene vacante. Y bueno, pues sí que nos gustaría saber pues en qué norma está recogida la obligatoriedad. Sí, Elena. No me puedes contestar, ¿eh? De todas formas, yo he localizado el dato, os lo envío por mail ahora mismo. Tras la aprobación del decreto 58/2015 del 5 de mayo, porque se establecen las normas marco aplicables a la organización y funcionamiento de los cuerpos de policía local de Euskadi en el plazo de 3 años desde su entrada en vigor. El plazo finaliza el 12 de mayo del 2018. Los ayuntamientos que cuenten ya con reglamento del cuerpo de la policía local propio deberán adaptarlo a la norma y aquellos que no cuenten con dicho reglamento deberán de aprobarlo, tal y como se recoge en la disposición transitoria primera. Boletín Oficial del País Vasco, 11 del 5 del 2015. Os mando ahora por mail este párrafo y bueno, creo que también podré encontrar el modelo propuesto por Eudel. Evidentemente, No es igual que el que está ahí. Eudel ha propuesto un modelo pues porque existe la necesidad legal. Vale, pues entiendo que tendremos que pasar a dictaminar este punto, ¿no, Elena? Eso Vale. es, la aprobación inicial. Vale, pues votos a favor, en contra, abstenciones. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Me ha ido un segundito. Expediente 685/2018, aprobación de facturas del ejercicio cerrado. Bueno, os hemos enviado el informe de Nerea y bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña explicación de por qué traemos estas dos facturas para pagarlas siendo de años anteriores. Hace más o menos un mes hacemos un pedido a la marca de la cual son estas facturas para arreglar unas bicis del polideportivo y nos dicen que no nos sirven porque tenemos dos facturas sin pagar y nos sorprendemos pues porque no encontramos. Investigamos en intervención y esas dos facturas no se encuentran en ningún lado. Bueno, la cuestión es que hay dos facturas, una del 16 y otra del 17, que desde la empresa nos han enviado al ayuntamiento y sí es cierto que tenemos los albaranes de los pedidos que se trajeron en su día y de cómo se hizo los arreglos tanto en el 16 como en el 17 de unas bicis del polideportivo. Por lo que las facturas que no son del ejercicio hay que traerlas a comisión y pleno para poder ser abonadas con una partida del 18. Creemos que el servicio se dio, pero no nos mandaron la factura y por eso no se pagaron. Entonces, pues las traemos pues, para pagar. Juanra. Bien, tal y como comentamos en el pleno pasado, porque creo que este es el mismo caso que el pleno pasado, no vamos a votar en contra de abonar las facturas, porque quien hace un trabajo tiene que cobrarlo. Pero entendemos que el procedimiento, igual que el otro, no es el correcto. No es posible que haya facturas del 2016 sin abonar. Si bien igual, no sé si las facturas no habrán llegado, decís que no han llegado, pero sí que teníamos las órdenes de trabajo, teníamos los albaranes, entonces pues había constancia de que se habían hecho esos trabajos. Y en ningún caso hablamos del trámite técnico. Tenemos que estos trabajos están autorizados, hay un trámite político que autorizan estos trabajos y es a lo que vamos. Cuando se autoriza un trabajo tenemos que tener claro que eso se ha de pagar y tiene que haber constancia de que ese trabajo se ha hecho. Es eso lo que criticamos, no el hecho de que se abonen las facturas o no. Estoy de acuerdo en que hay que pagar las facturas de los trabajos que se hacen, pero entenderás que las facturas se abonan cuando llegan a intervención y la factura no llega a intervención. Entiendo que será más culpa de la empresa que nuestra si no llegan las facturas. El albarán llega al polideportivo de cómo se hacen los trabajos y la factura llega al ayuntamiento. Así pasa con esta y con todas las facturas que se hacen. Si llegan a haber mandado las facturas, las habríamos pagado, ¿cómo no? Faltaría más. Que no es por dejadez por no pagarlas, sino porque no han llegado las facturas y ahora llega el momento en el que
nos dicen que esas facturas, bueno, igual las tendrían que haber reclamado antes. 2 años después, decir, oye, no nos habéis pagado esta factura, si no me la mandas. Que yo no sé, ya te digo. Yo sí lo sé, A mí por eso te lo me digo. cuesta creer que no se manden las facturas. Bueno, pues es lo que me cuesta. pues- Puede pues- ser que no hayan llegado, que se hayan Bueno, extraviado, pues aquí o puede está ser, Nerea para pero sí decírtelo, que, si sí quieres. que hay, habrá una orden de trabajo para que se hagan esas reparaciones. Hay una orden mía, no. No sé. No, como has dicho que es un trabajo político, la orden Yo no es entiendo mía. que esa gestión, pues no sé, Disculpas. alguien tendrá que dar esa orden y Desde autorizar luego, esos trabajos. como has dicho tú, política no es. No es una orden política, desde luego. Digo, para que sepas que el arreglar un pedal de una bici no es una orden política, es una orden de mantenimiento. ¿Y no hay controles? Claro que hay controles, Bueno, pero como ya está. comprenderás, todos los albaranes de todas las bombillas que se cambian, no las controlo. Te aseguro que no las controlo. ¿Nela? Pues no tenemos nada que decir, aparte de que, bueno, en la norma presupuestaria está recogido como, en la norma presupuestaria del 2017 está recogido cómo se tenía que haber hecho el procedimiento, pues nada que decir. Efectivamente, quien hace un trabajo tiene derecho a cobrarlo, pero tiene derecho a cobrarlo además en tiempo y en forma, así que nada, nos vamos a abstener. Aldeko botoa. Hombre, a mí sí me gustaría decir que cuando se vierten acusaciones, me parece que es necesario contrastarlas. Es decir, si el portavoz del PNV dice que el procedimiento no es el correcto, es una aseveración bastante clara. Dice, el procedimiento no es el correcto. Además dice que hay una responsabilidad política. Entonces, está aquí la interventora. Entonces, le preguntaría a la interventora, ¿el procedimiento seguido no ha sido el correcto? Bueno, yo, a ver, que haya facturas de ejercicio cerrado, pues puede entrar dentro de la normalidad si son, por ejemplo, de noviembre, diciembre, que sean de fechas anteriores o que sean de 2 ejercicios anteriores. A ver, el reglamento de facturación dice que el proveedor tiene la obligación de presentar la factura y tiene un plazo. Es decir, que si no la presenta, tampoco... Es que está en el reglamento de facturación. Tienen la obligación de expedir la factura y tienen un plazo para hacerlo. O sea, eso... Evidentemente, yo entiendo que el proveedor habrá expedido la factura. Yo luego ya entrar a valorar si se ha controlado o no, expedida. no... Sí, pero no la han mandado. Está expedida, pero se la quedan en la carpeta. Entonces, si no la han mandado... Vamos a ver. Es que esto no es el único caso. Venimos de aprobar en el Pleno otras tantas facturas o más facturas que estas. O sea, no es el único caso. Estamos hablando de que esto se está reiterando. Lo que pedimos es que se controle. Vale, venga. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Asuntos varios. Nosotros no tenemos nada. ¿Tenéis algo? Sí, tenemos algunas preguntas. Primero, una pequeña cosa. Hemos tenido algún problema para acceder a la documentación. La verdad que se nos ha atendido muy bien y lo hemos solucionado rápidamente. Lo único, no sé si se podría, en tanto en cuanto el sistema funcione bien a la perfección, si se nos podían adelantar por correo electrónico, basta que todo está digitalizado, la documentación que se nos manda se nos podía adelantar. Hemos tenido 3 personas de las 4 a las que se le ha enviado la documentación problemas para acceder, entonces ya podéis perdonar. Voy a apagar. Entonces, igual, en tanto en cuanto el sistema no funcione al 100%, a ver si se nos podía enviar por correo electrónico la documentación. Y luego tampoco ha estado la documentación en el cuarto común donde suele estar. Entonces, había alguna documentación que entendemos que está en la documentación física, que no está en la digitalizada, pues si se puede dejar, pues... Toda la documentación, yo estuve mirando los expedientes y toda la documentación, o sea, estos expedientes estaban al completos en el AUPAC y todo se mandó, o sea, sí que es verdad que funcione correctamente, que vamos a analizar qué le ha pasado a Ana esta vez, pero por mí no hay ningún problema, pero el papel está desapareciendo. O sea, hay expedientes que ya no se genera el papel del expediente. Se genera tal y como establece la ley el expediente que sea electrónico, el impulso electrónico y todo el expediente electrónico. O sea, administración, cero papel. Me parece bien, pero por ejemplo entiendo que las facturas, por ejemplo, no estaban escaneadas
Y creo que de la comisión anterior también había algún documento que no estaba, que aparece nombrado, pero que no estaba en la documentación que se nos envía. Y luego sí que nos gustaría, creo que Alberto ya habló con el señor alcalde, que le dijo que sí, que se nos enviara la documentación de las comisiones a todos, porque nosotros debatimos entre todos y pues por lo menos nos gusta trabajar en casa y cuando nos reunimos tenerlos todos ya poder trabajar a la documentación, no solamente al suplente de cada comisión, sino que se envía a todos los miembros de nuestro grupo. A ver, a ese respecto, lo que me trasladó el informático es que se había solicitado que, es decir, el acceso a los expedientes se ha dado a todos los miembros de la comisión, como marca el reglamento, evidentemente. Lo que me comentó Alberto es que le habíais pedido que a ver si no se podía mandar a toda la corporación. Yo le dije que, bueno, que yo no sé si eso es conforme al reglamento, que sí me parecía razonable que se mandara a todos los miembros de la comisión y a sus suplentes, pues porque bueno, no sabemos cuándo el vocal titular no va a poder acudir y el que se pueda mandar también a los suplentes, que siempre y cuando no hubiera ninguna pega legal y que le trasladara Elena a Alberto quiénes son los suplentes de los miembros de la comisión, que a mí me parecía perfecto y me parecía conveniente que se mandara la documentación a los miembros de la comisión y a sus suplentes. Pero las comisiones están constituidas para algo y hay unos miembros en las comisiones. Entonces, a mí me parece que ese debe ser el marco. Hasta ahora se ha venido enviando a toda la corporación la documentación de todas las comisiones. Bueno, a mí me parece que ese debe ser el marco y creo que estamos por encima de las obligaciones legales en cuanto a facilitar documentación. ¿Hay algún impedimento legal en que se mande la documentación de la comisión? No, lo que pasa es que ahora te marca, todo el sistema te marca efectivamente, conforme al acta de la constitución de las comisiones, quiénes son los asistentes, los suplentes. Y bueno, sí que es verdad que como tú, por ejemplo, eres el suplente de portavoz del PNV, a ti se te va a mandar sí o sí toda la documentación. Entonces, bueno, vamos a mandar a los componentes de cada comisión informativa, los suplentes que están establecidos en la composición de las comisiones informativas y a los suplentes de los portavoces de los grupos municipales. Y no quiero olvidar que ha habido casos, que los tenemos documentados, de que personas, ni siquiera concejales de este ayuntamiento, han accedido telemáticamente a información a la que no están permitidos. Y nuestro deber es que el acceso a la información sea responsable, que acceda todo el que tiene que acceder con las mayores de las facilidades posibles, pero nuestro deber también es que no accedan a información sensible y a información solamente al alcance de los concejales de esta corporación, personas que no son concejales de esta corporación. Entonces, prefiero no volver a traer a la memoria capítulos pasados y vamos a hacer las cosas bien, por supuesto. Eso nos pasa a nosotros también, porque dentro de ese mismo aspecto está el no hacer públicas informaciones sensibles, que no se deben hacer públicas. Quería hacer una pregunta. ¿En qué fecha está previsto celebrar el Encarter Fest este año? ¿Tenemos fecha ya o...? Se te contestará. ¿No sabemos? Sí, se sabe, pero se te contestará. Yo recogemos la pregunta y te daremos la respuesta. Bueno, vale. Ya no por nosotros, también por la gente que nos está viendo. Yo creo que puede ser de interés que se diga cuándo se va a celebrar el Encarter Fest, pero bueno, si el alcalde tiene mayor interés. ¿Qué actividades se van a desarrollar este año dentro del plan de igualdad? ¿Hay una modificación presupuestaria? Se contestará, se dará traslado de respuesta de esta pregunta. Te puedo enviar. No, yo creo que es mejor que la enviemos por mail porque aquí así va a tener toda la documentación. Bueno, ya voy a hacer una última. Entiendo que se me contestará, pero espero que se me conteste rápidamente, a ser posible. En el edificio de secundaria se está utilizando por parte de primaria una serie de aulas. ¿Hay firmado convenio con el Gobierno vasco para abonar por parte del Ayuntamiento el gasto que generan estas aulas de primaria? Se dará la respuesta pertinente a esa pregunta. ¿Nela? Pues tenemos una pregunta. Bueno, luego he ido apuntando alguna más, pero bueno, traíamos una preparada. En la Junta de Gobierno local del día 19 de julio
se daba cuenta de la solicitud de un escrito de Ochoa en Taldea en el que se solicitaba protección legal a nivel municipal para los robles centenarios que están ubicados en el barrio de Aréchaga. En la Junta de Gobierno local se acordó estudiar el tema para tratar de dotar a estos árboles de la figura de protección local. Queríamos saber si se ha hecho algo al respecto. Es el concejal de Medio Ambiente el quien está llevando ese tema. Sé que se han dado pasos al respecto. Prefiero que los explique él, porque los va a dar con más lujo de detalles. Le trasladamos que te explique los pasos que se han dado. Bien. Queríamos preguntar para cuándo tenía previsto el equipo de gobierno la creación del Berdintasun Batzordea. Esta pregunta la hicimos también el año pasado. Dentro de las acciones planificadas con el plan de igualdad y las acciones que se van a llevar a cabo este año, se dará respuesta también de esta cuestión. Vale, bueno, yo lo que sí que quiero dejar claro y quiero que conste en el acta del, bueno, en qué acta va a constar si no tenemos actas de comisiones, pero bueno, por lo menos que conste en el vídeo acta. Perdona, hay videoactas. Por lo Que menos, son actas legales de comisiones. bueno, eso de legales habría que verlo. En Boadilla, bueno, si es ilegal, en Boadilla del Campo, por ejemplo, hay una sentencia del tribunal, si es ilegal, de un tribunal que dice que las videoactas si es ilegal, denúncialo. Quiere decir bueno, que, a ver, decir que no hay pues actas me parece que es una falsedad porque hay unas videoactas. Si es ilegal... No, está grabado el pleno. O sea, está grabada la comisión, perdón. Si hay una videoacta que se cuelga y está firmada por la presidente de la comisión que corresponda y por la secretaria, decirnos dónde están. Porque desde luego yo, a través de ordenador, no tengo acceso a ello. ¿Vale? Pregunta y se te contestará, pero existen actas firmadas. Lo que quiero, vale, pues bueno, como se está grabando, que lo sepa la ciudadanía, que desde luego las preguntas que hagamos así en los foros que son para ello, y que se nos contesten también por escrito, pues lo que haremos será publicar las contestaciones que se nos da por parte del equipo del gobierno. Porque es que va a ser la única manera de que la ciudadanía se entere de las cosas que preguntamos. Y queríamos preguntar... Ahora mismo te puede estar viendo toda la ciudadanía de Zaya y puede verlo ahora y mañana y pasado, todas las veces que... Exactamente, pero lo que no está escuchando es la contestación que nos está dando el equipo de gobierno porque no nos contesta. Bueno, el equipo de gobierno contesta a todas las preguntas que se hacen. Otra cosa es que consideremos que las respuestas pueden ser más completas si se realizan, por ejemplo, en este caso, por parte del concejal de Medio Ambiente, que no está en esta comisión. Y en cualquier caso, todas las preguntas que se realizan al equipo de gobierno tienen respuesta. No vamos a discutir eso, el todos o el nunca. Es algo que... Bueno, pues eso era en principio. Damos por finalizada la comisión.